Bueno, María Marta, muchísimas gracias por tu participación en este programa de radio que se llama Proteger, un programa que se inició ya hace 8 años, estamos en la novena temporada, donde le damos recomendaciones a la comunidad en general para que evite hechos de inseguridad y a su vez entrevistamos a destacados profesionales. En este caso te tocó a vos, María Marta, sos licenciada en trabajo social, eh, sos una gran profesional, te he Gracias. tenido Gracias por como, la invitación. sí, te he tenido como compañera en la especialización en docencia universitaria y tu especialidad, por así decirlo, tu métier, tu expertise es la violencia de género. Así que bueno, no sigo hablando más porque siempre me pasa lo mismo, ¿viste? Presento dos veces, hacemos una doble presentación. Así que te paso el micrófono, María Marta, presentate Bueno, con la muchísimas audiencia. gracias. Buenas noches, audiencia. La verdad es que es un placer acompañar a una radio y a un programa que tenga que ver con dar herramientas a la población. En lo particular, yo vengo trabajando mucho tiempo con la violencia de género y por eso es que me animo a compartir estos saberes con ustedes. Eh, la ley que esmera toda la cuestión de la violencia de género para la protección es la ley 26485 en nuestro país. Pero esto es un problema, el tema de violencia de género es un problema de salud pública. Y Claro. esto también es importante comprender por qué se protege y el Estado debe hacer acciones de protección porque es un tema de salud pública. Cuando uno mira los números, las estadísticas son alarmantes, pero además, si uno se levanta la cabeza de donde está y mira alrededor, también encuentra situaciones de violencia muy serias. Entonces, son estas las que hoy vamos a hablar. No vamos a hablar del gran tema que ya sale por la televisión, que ya sale por los medios. La idea es pensar desde nuestro rol humilde, pero seguro, Sí. quizás una persona del barrio, una persona del centro comunitario. Esto es lo que hoy traemos al ruedo. ¿Te parece bien, Sergio? Sí, 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 sí. Y Bueno, es un tema complejo, complejo desde el punto de vista de donde se produce la violencia de género sí. y cómo a veces tenemos que estar muy, muy con las antenas paradas para poderlo detectar, ¿eh? Exacto. Bueno, venimos de una generación en donde la violencia estaba instaurada. En algunas clases, yo doy clase en la escuela de policía de la federal, y la Sí, verdad es que en ese ámbito tratamos de cambiar la perspectiva de género. ¿Y qué es claro, cambiar la perspectiva de género? Es poder entender que las estadísticas nos muestran que las mujeres vienen de una situación de muchísima debilidad comparativa con el hombre. Y no es sí, porque nos paremos a defender, porque mucha gente dice, ay, no, siempre hablando de las mujeres. No, no, tenemos que solo mirar las estadísticas y poder pensar por qué el Estado Nacional debió adherirse a todos los convenios internacionales y pudo construir una ley tan respetada, porque es una ley sí, muy interesante, como es la 26485. La ley 26485 refiere a la protección integral de las mujeres para prevenir, sancionar, erradicar toda violencia. Pero eso sí, es como el discurso, esto es lo base. sí, 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 Y también reparte las tareas, a qué nos toca a cada ámbito. Es claro, muy claro. interesante y muy amplia, pero no habla de delitos, habla de tipos de violencia y de modalidades de violencia. Y en ese sentido, sí es importante que entendamos que la violencia se genera de distintas maneras, de distintas formas y en distintos ámbitos. Sí, Y eso también los que trabajamos en salud o los que trabajamos en educación, nos tenemos que ayornar, tenemos que aprender algunas cuestiones que son pequeñas luces rojas para alarmar y poner el ojo en estas cuestiones que requieren ser acompañadas de una forma especial. Yo siempre digo que desde el trabajo social nunca se puede trabajar solo, y en esto agrego que seguridad tampoco se puede trabajar solo. Entonces,
es fundamental que lo veamos como interdisciplinario. El trabajo de protección, y vos lo debés constantemente en tu programa, ver que tenemos que trabajar entre todos. ¿Hace falta la cámara? Sí, hace falta la cámara. ¿Hace falta la ley? Sí, hace falta la ley. Pero también hace falta la vecina que escucha y la vecina que llama a la policía, o el vecino que dice, pará con esta situación de violencia. Entonces, este compromiso que quizás en algún momento sentimos que empezábamos a tener este compromiso, nos comprometíamos con el otro, veíamos una situación de violencia que nos llamaba la atención y podíamos intervenir. En este contexto de país, por ahí se hace más complejo, ¿no? Esto nos está pasando a todos. Nosotros, por ahí cuando hablamos y para sumar lo que estás diciendo, no sos la única, casi la mayoría de los profesionales de los cuales nos nutrimos los conocimientos para poder hacer una mejor seguridad, nos dicen que la seguridad no se hace sola, la seguridad se hace participando entre todos. Y es como decís vos, por ejemplo, hay una chica que está sufriendo violencia de género, y la vecina que escucha a veces los gritos de las discusiones, la rotura de platos o algo, golpes, ruidos similares a los golpes que puede llegar a sufrir una mujer, y tendría que participar y decirle y entrevistar, ¿no es cierto?, a su vecina damnificada, decirle: si necesitas ayuda, vení, habla. Eso. No pedimos que llame a la policía. Esa es una de las cosas que tenemos para charlar hoy. La idea es mirar a la violencia como con un modelo ecológico. ¿Qué quiere decir? Que no solo es lo individual, sino también lo colectivo, también lo cultural, y esto nos compromete a todos. Entonces, esta cuestión de cuántos vecinos, en este sentido es importante contarle a la audiencia que yo trabajé muchos años, ahora me jubilé, pero trabajé en el Ministerio de Justicia en la línea 137. Y creo que mi corazoncito sigue allí, se sigue trabajando en la línea 137, es una línea de atención a víctimas de violencia sexual y familiar. Es importante que la gente lo sepa porque asesoran, escuchan y acompañan en algunos de los casos para situaciones de este estilo. Bueno, escucho gritos, ¿qué hago? Esto es la pregunta de toda la gente común. No quiero que el vecino se entere que yo soy la que denuncie. Entonces, esto también es importante. A veces no es el momento al escuchar el grito. Muchas veces es poder cruzarse cuando estén comprando en el almacén, como decías vos recién, y poderle ofrecer una mano de ayuda, un teléfono de ayuda. Mira, el 137 es un lugar de asesoramiento, llamá. Me parece que esto es el cambio actitudinal de parte de los que acompañamos. Quiero decirte, es lógico que tengan miedo la gente. Yo también lo he tenido, porque frente a una situación de violencia uno sabe que a veces las respuestas de los medios, de toda la estructura de seguridad, no es la esperada. Por eso es que es tan importante la capacitación del personal de seguridad y de todo lo que es fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque estas respuestas hay que darlas y tienen que ser concretas, tiene que haber una denuncia en el caso de que sea denuncia, y si no es una causa para iniciar una denuncia, ser asesorado por lo menos para saber qué hacer frente a una situación de riesgo. Porque en esto el abanico de situaciones de violencia, Sergio, también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué nos pasa a los que trabajamos en violencia? A veces nos dicen, ay, pero me grita todos los días. Bueno, un gritito. Hasta nosotros mismos solemos bajar el tono de la situación, porque a veces es cultural. Entonces, también es importante tener en cuenta esto. Lo cultural hace a las situaciones. Lo que pasa es que en un contexto de país como este, está feo que lo cultural se instale como la violencia es lo que corresponde. No, la verdad es que los que tenemos...
para no, para lo que algunos conceptualizan como una sociedad patriarcal. ¿A eso te referís? ¿Cultural? Sí, sí, no solo con lo patriarcal, porque bueno, porque muchas veces somos las mujeres las que ejercemos violencia con los Sí, niños. sí, Entonces, en esta situación hay que tener en cuenta todas las perspectivas. Respecto a las mujeres en general, por el rol que nos ha tocado históricamente, sí se instaura lo que se llama el patriarcado, en donde las mujeres dependemos económicamente, muchas veces dependemos de los varones, el que sale a trabajar es el varón y la que queda al cuidado de los hijos. Pero en esta sociedad, más que nada en Capital Federal, porque cuando abrimos la mirada hacia el país completo, vemos sí, otras situaciones diferentes. sí, sí, sí. Pero en Capital ya casi un porcentaje altísimo de mujeres ya tiene que salir a trabajar, Capital y Gran Buenos Aires, digo. Por la situación Entonces, económica que vivimos, claro. claro, entonces también viene a dar puntapié también al hecho de que muchas veces si la mujer trabaja y no controla, como dice la gente, a los hijos, de alguna manera no está cumpliendo con su rol. Esto también es una mirada que viene del patriarcado, entonces lo que nos interesa es poder acompañar las situaciones que tienen posibilidades de cambio, porque esto es lo importante, no judicialicemos todo, no todo es para hacer denuncia, pero sí es todo para acompañar, porque muchas cuestiones conflictivas que pueden ser en el momento del divorcio, hay momentos críticos de una pareja en particular, cuando hay convivencia, que si están bien acompañados por la comunidad, se transitan sin necesidad de situaciones judiciales, para decirlo de alguna manera, sin una denuncia de por medio. A veces las separaciones, los divorcios, las situaciones de conflicto, cuando son bien llevados y acompañados por una comunidad comprometida, las cosas Sí. son distintas. Por eso este programa de Proteger me encanta. ¿Qué quiero decir? No, bueno, gracias. Sí, pero hay muchísimas formas de violencia de género. La vez pasada, no recuerdo ahora, hay como 10 distintas formas de Sí, por violencia. La supuesto. económica, la psicológica, la del Sí. trabajo. Bueno, no, están mezclando. Los tipos de violencia son, Son- sí, 6, 7. Se pueden considerar por el político, si lo agregamos, que es la sí, violencia sexual, la violencia económica, la violencia psíquica, sí, psicológica, que es sí, cuando hay maltrato verbal. Hay situaciones, estos son los tipos de violencia, que son cómo se presentan, pero también hay ámbitos en donde se da. Bueno, cuando pasa en una casa se le llama violencia doméstica. Cuando sí, pasa en una institución es violencia institucional. Cuando estos hechos suceden, que hay muchos en los trabajos, muchas sí. veces porque ¿qué pasa? La violencia está Es por una cuestión de basada poder. en la diferencia de poder, Sí. exactamente. Entonces, cuando entendés que porque está arriba el supervisor de limpieza, hace desastres con las chicas que vienen a trabajar a la noche, vos decís, epa, ¿qué pasó acá? Bueno, estas son las cosas que tenemos que atender y escuchar y no mirar para otro lado. Este sería, para mí, si el mensaje de hoy sirve para algo, es empecémonos a comprometer con el que tengo al lado, no Claro. hacer las grandes denuncias. Es, ¿qué puedo hacer con mi cuñado, con mi hermana, con mis sobrinos, con la gente, con el vecino? Esto me parece que es fundamental, porque las leyes están, las normativas están vigentes, se Están las puede herramientas, utilizar, por supuesto, pero, están las ¿qué nos está instituciones. faltando? Sí. Ese acompañamiento de codo a Ah, codo, claro. que a veces nos ha pasado en situaciones de atender víctimas, eh, pedido de ayuda a la familia ampliada y la familia está cansada ya. Muchas veces te dicen, no, que se las arregle, ella eligió ese hombre, ella vuelve con él. Pero esto es el círculo de la violencia. Y cuando uno entiende desde la teoría por qué una persona vuelve a estar en una situación de victimización, puede entender algunas cuestiones que a la lógica de cualquiera
de nosotros puede decir, oh, de vuelta. Y eso es lo que uno a veces escucha. Pero bueno, no es casual. Tiene que ver con las teorías que explican estas situaciones. La violencia es circular. En el grupo familiar hay momentos de luna de miel y hay momentos de gran tensión, y ahí es en donde se descarga. Estas cuestiones suceden, y por eso es que a veces uno dice, pero si ayer le estaba haciendo una denuncia y hoy están tomando mate en la puerta. Claro. Uno escucha esto, pero bueno, hay que comprender que las lógicas de las personas que padecen situaciones de violencia y quienes son victimarios también, tienen que ver mucho con lo aprendido. También esto es cierto, Sergio. Nosotros, cuando éramos chicos, lo primero que te decían era un chirlo, o usted Sí. cállese la boca porque es un niño, los que hablan son los adultos. Sí. Todos estos cambios culturales que hemos tenido han sido muy interesantes, pero nos ponen en jaque todas las cuestiones de estructura, de poder, de comunicación y de diálogo, ¿no? Sí. Entonces, o sea que esto es, sí. es complejo, o sea, no es tan sencillo como parece, es complejo. Viene una evolución de comportamientos de la mujer a través de los distintos periodos que estamos traspasando y las circunstancias que hemos vivido, la situación económica, bueno, que es lo que se está haciendo como una especie de combo, por así decirlo coloquialmente, que es por eso que se están produciendo en gran mayoría en la actualidad, porque esto quizás anteriormente, hace 3 décadas, 4 décadas atrás, no pasaba, pero ni por ahí, porque es Bueno, como no decís sé si vos. no pasaba. Lo que Sí, quiero decirte es que quizás sí, pasaba, pero entre las cuatro paredes de la casa. Y cuando uno se da cuenta que es un problema de salud pública, porque una mujer golpeada no puede cuidar a sus hijos, no puede ir a trabajar, no puede enfrentar la vida, hay depresiones, hay muchas causas de salud pública que denotan que la doble tarea de la mujer frente a la situación de salir a trabajar y hacerse cargo de los hijos, todo esto también está descrito y aparece como un problema de salud pública. Por eso es interesante poderlo mirar desde otro lugar, no solamente porque la gente común te dice, ay, pero seguimos protegiendo a las mujeres, y siguen haciendo cualquiera. No es tan así. No, pero falta mucho por hacer. sí. Está muy bueno, ¿no? Está muy bueno que la nueva generación de oficiales, ¿no? De la policía De egresen de seguridad, la sí. escuela con este conocimiento, porque te digo la verdad, yo estuve sentado en un escritorio atendiendo denuncias y se me han presentado en mi época no teníamos cero capacitación sobre la situación, cero capacitación, ¿eh? Y se me han presentado mujeres eh, explicándome esta problemática y no sabíamos ni cómo hablarla, ¿no? O sea, nos Claro. transformábamos más en sacerdote que en un profe, o sea, Bueno, tratábamos de y es un ser, error porque, claro, sí, porque uno lo que va a buscar dentro del espacio policial sí, tampoco es, o de seguridad en general, tampoco es que lo asesoren como un consejo, tampoco. claro, Entonces, y a veces escuchamos en nuestra tarea de la línea 137, muchas veces coincidimos en tareas con policía. La verdad es que ha ido modificándose, pero esto de la intencionalidad de dar consejo es común en todo el ámbito humano, me parece. sí, 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 No sí. está bueno dar consejos, lo No, no, ideal no, es que sepan que uno cuenta con esa seguridad de que va a dar respuesta. Dentro de las medidas de seguridad que se pueden tomar, si los casos son graves, hay medidas de protección muy concretas, en la ley las explica, pero si estamos hablando de pequeños, grandes acompañamientos y que no estamos llegando a las denuncias ni a los delitos, también se puede pensar en medidas de asesoramiento sin necesidad de ser un consejero, porque no está bueno ser consejero, porque es justamente eso, que el ámbito, cada ámbito cumpla con su tarea, claro, dejar ¿no? de ser profesional, sí, sí, sí.
Eso. Hay que darle una mirada más profesional a la situación. Sí, tal cual. Sí, eso es lo que me parece O sea que está, importantísimo. en la actualidad está buenísimo eso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Y y respecto a esto, nunca se sabe qué va a sí. terminar. Puede terminar, todo esto puede llegar a terminar en un femicidio, ¿eh? Bueno, es que es justamente, si uno lo mira con mirada histórica y con una mirada crítica, empieza a notar cuando las situaciones son para poner la alarma urgente. Hay situaciones que uno escucha y que son, no, bueno, es una situación de diferencia, de conflicto familiar, que los hay en todas las casas, porque esto también es importante decirlo. Que eso llegue a ser violencia, y no, si no se hace daño a nadie, no, pero es muy posible que los conflictos que no están bien acompañados o bien asesorados lleguen a ser situaciones de violencia. Y es lo que se intenta de que no puede que todo sea denuncia, porque no todo es un delito, pero sí es cierto que decirle a alguien, te voy a matar, o deja de hacer eso porque te voy a quemar, estas cosas se escuchan. Entonces, en esas situaciones son alarmas claras. Nosotros una de las cosas que solemos decir es que los criterios de evaluación de riesgo para nosotros son muy importantes, y eso también la gente lo debería saber. Si hay un personal policial, o sea, o alguien que tenga un arma en su casa, seguridad, eso es una causa de riesgo. Si es una persona que está ajena a su grupo familiar de origen, o porque viene de otro lugar, o porque es de otra provincia o de otro país, ese también es una causa para tener más vulnerabilidad. Estas cuestiones se aprenden, pero también se acompañan desde el lugar. No vamos a poder alojar a todo el mundo, no es la idea, Sí, claro. es fortalecer. Y en ese sentido es que la comunidad puede ser muy útil. Nosotros hemos tenido respuestas de la comunidad mucho más que de los gobiernos. Siempre digo lo mismo, que los mejores recursos los tiene la misma víctima. Esto es una de las cosas que yo suelo decir. Pensemos en las amistades de esta persona, pensemos en la gente que la quiere, porque ellos son los primeros que van a poner la alarma y el cuidado para poder salir de las situaciones de violencia. Más que los profesionales. A veces queremos ser medio Batman y no lo somos. No. No lo somos. Bueno, María Marta, llegamos al final de la entrevista. Pasó rapidísimo, Bueno. ¿viste? Yo te decía. Rapidísimo. Rapidísimo. Pero bueno, podemos dejarlo para otra vuelta, seguir profundizando. Sí, obviamente. Vamos a tocar más el tema de femicidio. ¿Qué te parece? ¿Andarías bien ahí? Me parece muy bien. Sí, hay que profundizarlo y hay que ir enseñando a la gente lo que es. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy cortés de tu parte invitarme. No, qué cortés. Siempre con Leandro tenemos los más lindos recuerdos del grupo de estudiantes de la especialización en docencia universitaria. De la especialización del USPA, sí. Nosotros no nos pudimos graduar porque, bueno, por ciertas y determinadas cuestiones, pero bueno, algún día nos vamos a poder graduar. Nunca es tarde, Sergio. Bueno, gracias por todo. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Chao.